Buenas noches chicos, continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir. Vamos a iniciar con la lectura de este maravilloso libro de El mágico mundo de los vampiros. Introducción. Apenas llegué a Transilvania, les pregunté por Drácula. No me entendieron. Qué lástima. Así comienza a contar Pablo Neruda su primer viaje a Rumania y su encuentro con distintos poetas de la tierra de los vampiros. Puede sorprender que en Transilvania se hicieran los desentendidos. No, si tenemos en cuenta que en cualquier parte del mundo quien ama su tierra es celoso de sus secretos y sus cosas preciosas. De hecho, Drácula es mucho más que simplemente un personaje conocido. En aquella tierra de bosques y leyendas para los rumanos, para un porcentaje de ellos que justifica la generalización, Drácula es un héroe nacional. Esto implica una comprobación sorprendente que realmente existió. Claro que no hay que pensar en el melancólico y casi romántico personaje soñado por el irlandés Bram Stoker, cuyo rostro es para siempre el del actor húngaro Bela Lugosi. No, el verdadero Drácula que vivió en el siglo XV fue alguien cuya dimensión de grandeza, construida a fuerza de crueldad pero también de patrióticas hazañas que excede la mera literatura. Pero ya habrá tiempo de conocer aquel fantasma subyugante cuya sombra aún hoy se encuentra en las laderas de las montañas transilvanas. Ahora apresurémonos a coincidir en que los vampiros no son patrimonio exclusivo de los Cárpatos. Desde los tiempos prebíblicos, pasando por la Grecia clásica y sin olvidar el vasto oriente misterioso y ancestral, el vampiro es una figura omnipresente, mutante según la cultura que lo trate, siempre fascinante e inacible, eterno como el sueño de eternidad que representa. Sí, ellos siempre estuvieron junto a nosotros, estuvieron, ellos quizás estén aún, quizá. Noticia: este libro fue concebido a la manera de los bestiarios medievales, es decir, que no busca la exactitud del catálogo riguroso, sino el placer de la sorpresa y la maravilla ante las historias que la humanidad ha ido contando a través de los tiempos y las culturas. A lo que simplemente le agregué el comentario que cada uno de estos datos me sugería. El mundo es demasiado fascinante como para discutir si además es real. Una de mis abuelas, como muchos argentinos, nací de los barcos y soy también italiano, irlandés, español, portugués y quién sabe qué más. Repetía siempre al finalizar una de sus desaforadas anécdotas: ma, se, mo, vero, ben, trovato. Con esa visión junté y transcribí la información que hay en este libro y la volqué atendiendo a la misma idea que Alan Watts expresa en el prólogo a sus memorias. Prefiero los libros que son como los jardines en los que uno puede pasearse, libros que se pueden abrir y empezar a leer por cualquier parte, y no los que son como túneles o autopistas en los que hay que entrar en el punto A y salir por el punto Z. En este caso, el jardín es oscuro y en él acecha la sombra de la bestia. No imagino situación más seductora que esa. Los vampiros en el mundo. ¿Por qué nos fascinan? En toda época, cada cultura tuvo sus razones para necesitar y justificar sus creencias. En nuestros días, el vampiro continúa ejerciendo su eterno don de fascinación, ajeno a la supuesta preponderancia del pensamiento científico y tecnológico. ¿Cuáles son nuestras razones y necesidades para sostener esta ancestral relación? Vivimos una era donde lo efímero es la norma, donde lo permanente es reemplazado por lo virtual. Tiempos en los que nada de lo cotidiano, el amor, los oficios, los paisajes urbanos tienen garantía de perdurabilidad para nadie. A quien se pregunte cómo es que en una época de tantos avances se puede pensar en vampiros, habrá que informarle que por el contrario, no puede haber momento más propicio. Porque contra lo efímero el vampiro nos propone la eternidad, vida y amor para siempre. Ser para siempre, también sed eterna, es cierto, pero esto implica un impulso y también una quimera. La de un día, una noche, mejor hallar algo
suele afirmar que en Sumeria nació la cultura, esa palabra con mayúscula que pasando por Egipto, Grecia y Roma llegó hasta nosotros. Minúscula pero innegable y más trascendente es la afirmación de que en Sumeria hace 5000 años nació la poesía. Así lo atestigua el poema de Gilgamesh. En esos versos que tienen la pretensión compartida con el más humilde de los borradores de un poema, de decirlo todo se habla entre tantas otras cosas de aquel cuyo espíritu no descansa en la tierra ni tiene quien lo cuide. Las heces y los restos del festín son su alimento. Eabani, el personaje del poema que cuenta esto al protagonista de Gilgamesh, se está refiriendo al Ekimu, temible vampiro cuyo nombre significa literalmente lo que es arrebatado. Su peligrosidad era tal que bastaba su sola presencia en una casa para ocasionar la muerte a todos sus habitantes. Ningún texto de la época explica cómo lograba semejante efectividad. Si hay noticias de la forma en que alguien podía terminar siendo un Ekimur cuando la muerte lo sorprendía en circunstancias que hicieran imposible su inmediato entierro. Esta es, claro, una condición muy amplia: morir en un naufragio, en una batalla en el desierto, en una excursión a la montaña. Es de suponer que los Ekimus fueron una estirpe muy numerosa. Quizá su singularidad haya que buscarla en un curioso costado humano que se refleja en el poema citado. Su espíritu no tiene quien lo cuide, y en otros textos como el de una lápida del 4700 a.C. que lo describe como un espíritu que a nadie importa. Este desprecio parece ser el origen de la ferocidad del Ekimu, lo cual sugeriría que los sumerios inventaron también el trauma del resentimiento. Los vampiros griegos. Distintas tradiciones griegas asignan algunos orígenes ciertamente curiosos para los vampiros, dando cuenta además de diversas especies. La existencia del bricolacas, nombre que persiste en la Grecia actual, fue aceptada por la Iglesia Ortodoxa Oriental en sus comienzos. La misma composición de su nombre es fruto del horror y el rechazo que ese vampiro provocaba. Boxa significa lodo negro o heces, y Aucox es la cloaca que guarda esa materia infame. Una causa para que un hombre se convirtiese en bricolacas era que un sacerdote lo maldijera diciendo que la tierra no te reciba, condenándolo así a no convertirse en polvo tras la muerte como recomienda el precepto bíblico. Otras causas de vampirismo eran menos terribles y acaso más caprichosas, por ejemplo ser pelirrojo como Judas Iscariote. Una categoría especial de bricolacas era el Calicanzaros, el vampiro nacido el día de Navidad. Aquí el vampirismo era consecuencia de un acto herético, pero también involuntario de la madre de Calicanzaros, dar a luz el mismo día que la Virgen María. Bricolatios es otra variante
Mashtu, por ejemplo, era un espíritu femenino al cual, por ser estéril, se le daba por arrancar a los niños del pecho de sus madres. Otra vez el típico resentimiento sumerio, tratando con esto de calmar la envidia que la corroía. También estaba Rabisu, el agazapado, que moraba en los rincones oscuros y desde allí acechaba a sus descuidadas víctimas, siempre listo para saltar sobre ellas. Pero quien nos interesa ahora es Lilitu. La raíz del nombre ya revela la principal característica de este espíritu vampírico. Procede de la voz sumeria Lalu y la más antigua Lulu, que significan lascivia y lujuria. Así Lilitu se aparecía por las noches a los hombres generándoles sueños e imágenes lascivas que los hacían gozar mientras eran vaciados de sangre. Y esta era la mejor oportunidad porque la otra probabilidad era que Lilitu eligiera a un hombre para tener concretas relaciones sexuales con él, engendrando así a Alu y Kalu, que eran feroces horrores sin rostro que luego se dedicarían a descuartizar humanos moribundos. Lamia, con indudables antecedentes en Lilith y aún antes en Lilitu, la Lamia era un vampiro hembra conocido en la Roma antigua como un ser de desaforada truculencia, que disfrutaba bebiendo la sangre de sus víctimas, pero quizá más aún arrancando su carne a mordiscos y comiéndosela. Se suele describir como mitad humana y mitad animal. La imagen más difundida es la de una mujer que de las caderas hacia abajo es una horrenda serpiente. Algunas fuentes hablan de la capacidad de producir un silbido que atrae a los hombres. Otras dicen que su mitad humana hace innecesario cualquier otro artilugio de atracción. En el Asno de Oro, Apuleyo nos habla de dos lamias, Pantia y Meroe, y cuenta que un joven murió a manos de la segunda de forma ciertamente cruenta. Meroe clavó una espada en su cuello y se preocupó de recoger hasta la última gota de sangre en un odre para luego beberla. Por cierto, el joven se llamaba Sócrates, igual que el personaje concebido por Platón. Strix, el vampiro y la bruja voladora se conjugan en muchos seres de distintas culturas. Entre estos, uno de los exponentes más antiguos y difundidos es la Extrix, nombre que nació de la palabra griega para chillar y fue a dar como estrega, bruja en italiano moderno. Los distintos testimonios varían en cuanto a la descripción física. Una ave monstruosa, una vieja transformada en lechuza, una mujer bella que se convierte en buitre. Pero coinciden en sus hábitos alimentarios, carne y sangre de seres humanos. Uno de los personajes del Satiricón de Petronio va perdiendo su potencia sexual a medida que noche a noche una Strix le devora sus entrañas. Este relato sonaría a calumnia si creyéramos a Plinio el Viejo, que en su historia Naturalis dice que la Ixtrix solía amamantar a los recién nacidos. Pero esta imagen tierna vuelve a fundirse en negrura ante un detalle que el historiador no menciona. Si lo hace Norman Cohn, los pechos de la Extrix no producían leche sino ponzoña. Para mantenerla alejada de los niños hay que colgar ramos de abrojos en las ventanas. Si aún así la Extrix accede al lugar, hay que tratar de convencerla de que cambie de objetivo mediante un conjuro citado por Ovidio en sus Fastir. Pájaro de la noche, tomad las entrañas de este niño mientras se le ofrecen las entrañas de un lechón. Algo así como darle gato por liebre. Algola. Los humanos son esencialmente generadores de sueños, aunque se los llame religión, amor o filosofía o patriotismo, poder, muerte, literatura. Una de las compilaciones de sueños más vasta fue llevada a cabo por una legión de espectros, aunque se los llame autor anónimo, bajo el título de Las 1000 noches y una noche. Traducir literalmente el título y así contrariar el buen uso del idioma se justifica en que esa repetición de noche es imprescindible. Ayuda a la idea de lo circular e interminable, de infinito
les está dando un festín con restos humanos tal como su siniestra naturaleza le exige. Esta clase de vampiro árabe, cuya etimología remite a gola, calamidad, y paso al inglés como ghoul y al francés como goule, demonio comedor de carroña, parece tener un antecedente en los Aluca del Viejo Testamento, gente cuyos dientes son espadas y sus mandíbulas colmillos para devorar a los desvalidos, según describen los proverbios. En otro fragmento de las noches se sugiere que la algola bebía pusa, una especie de cerveza, para ayudarse a tragar los trozos de cadáver, lo cual de todos modos no sería muy arduo porque se trataba de carne tierna. La algola solo devoraba niños muertos. Definiciones de vampiro. En su Dissertatio de Vampiris Serpientius de 1733, Sophius da la definición que pasó a ser clásica. El vampiro es un ser maligno que sale de su tumba por la noche para atacar a las personas que están descansando pacíficamente en sus lechos, hombres, mujeres y niños por igual, sin fijarse en edad o sexo, succionándoles toda la sangre y aniquilándolas. A los que antes de morir se les pudo preguntar por la causa de su afección, dijeron que personas recientemente fallecidas habían retornado de la muerte para atormentarlos. Más periodística por prodigada en ejemplos es la definición del diccionario del diablo de Ambrose Bierce: demonio que tiene la censurable costumbre de devorar los muertos. Su existencia ha sido disputada por polemistas más interesados en privar al mundo de creencias reconfortantes que de reemplazarlas por otras mejores. En 1640, el padre Secchi vio un vampiro en un cementerio próximo a Florencia y lo espantó con el signo de la cruz. Lo describe dotado de muchas cabezas y de un número extraordinario de piernas, y no dice que lo vio en más de un lugar al mismo tiempo. El buen hombre venía de cenar y explica que si no hubiera estado pesado de comida, habría atrapado al demonio contra todo riesgo. A Tolston relata que unos robustos campesinos de Sudbury capturaron un vampiro en un cementerio y lo arrojaron en un bebedero de caballos. Parece creer que un criminal tan distinguido debió ser echado a un tanque de agua de rosas. El agua se convirtió instantáneamente en sangre y así continúa hasta el día de hoy, escribe Atolson. Más tarde el bebedero fue drenado por medio de una zanja. A comienzos del siglo XIV un vampiro fue acorralado en la cripta de la catedral de Amiens y la población entera rodeó el lugar. 20 hombres armados con un sacerdote a la cabeza llevando un crucifijo entraron y capturaron al vampiro que, pensando escapar mediante una estratagema, había asumido el aspecto de un conocido ciudadano, lo que no impidió que lo ahorcaran y descuartizaran en medio de las abominables orgías populares. El ciudadano cuya forma había asumido el demonio quedó tan afectado por el siniestro episodio que no volvió a aparecer en Amiens y su destino sigue siendo un misterio. Bierce, como Saki, como Alais, como Harry o Cioran, pertenece a esa clase de escritores de la desesperación, el desgarro y la corrosión que los críticos literarios denominan humoristas. La figura del vampiro sirvió también para una definición de Karl Marx. En el tomo 1 de Das Kapital estableció que el capital es trabajo muerto, como el vampiro. Solo se alimenta chupando trabajo vivo y vive más cuanto más trabajo vivo chupa. Pontianak, el niño vampiro. La mujer que muere al dar a luz se convertirá en Langusuir, pero también ese recién nacido tendrá un destino macabro. Se transformará en un tipo de vampiro conocido como Pontianak. La grafía hace sospechar un origen no malayo, que ataca a otros niños y probablemente los entrega a su sedienta madre, pero esta puede ser ocasión para atrapar a la bella Languisuir y volverla inofensiva. Mientras toma de la mano del Pontianak a su pequeña víctima, hay que cortar de un solo golpe sus largas uñas y enseguida hacer lo mismo con su cabello. Por fin hay que introducir todo el pelo por el orificio de su nuca y la temible devoradora de niños comenzará a comportarse como una mujer normal, sea esto lo que fuere. Los 7. Cuando parece una verdad, inmediatamente legiones se levantan para refutarla, convertirla en cenizas y por supuesto poner en su lugar otra verdad, que enseguida recibirá el mismo tratamiento. Solo el misterio permanece, solo el misterio sobrevive en la memoria de los hombres. Esto explica por qué persisten las creencias basadas en la fe y lo que no puede explicarse, mientras la ciencia se refuta a sí misma a cada momento. Quizá explique también
Atse. Siempre es menor el terror sentido que el presentido. Si uno pasea tranquilamente por un bosque y de repente se le aparece un ser horrendo, sufrirá un shock, pero inmediatamente intentará huir o defenderse como pueda. El instinto de supervivencia reemplazará enseguida al miedo, pero si uno debe cruzar la espesura viendo aquí y allá pequeñas e inocentes luciérnagas encendiéndose en la oscuridad, y sabe que una de ellas puede de pronto convertirse en un espíritu vampírico, ese terror presentido se irá volviendo intolerable hasta confundirse con la locura. Esta situación podría darse en la zona del Togo meridional, en África, donde existía Atse, el espectro de un vampiro que volaba en forma de luciérnaga. Las tribus de hechiceros lo cobijaban. Si como insecto caía en cautiverio, Atse se convertía en ser humano y así liberaba. Esto puede leerse también como una metáfora aplicable a cualquier persona que se sienta atrapada en una red social, afectiva, política. Como vampiro, Atse era ciertamente refinado. Bebía sangre pero con aceite de palma y agua de coco. Y en la elección de sus víctimas mostraba lo discriminatorio que hay en todo refinamiento. Debían ser sin excepción niños hermosos. Langsuir. El cine nos obligó a una asociación inevitable, vampiro y murciélago. Pero si miramos más atrás, en realidad desde los comienzos de la historia hasta Bram Stoker, las imágenes cuya unión más se repite son otras, vampiro y mujer. Los malayos tienen un excelente ejemplo en Langsuir, o también Langsuyar. El aspecto externo de este vampiro es el de una mujer de belleza apabullante, hermosa, hasta hacer llorar. Es posible reconocerla, entre otros detalles, porque tiene unas uñas muy largas y muy afiladas, motivo de sobra para cuidarse de una mujer, sea vampiro o no. Usa una etérea túnica verde que transparenta su hermosura y sus cabellos negros como la noche y el dolor caen hasta sus tobillos. Una leyenda malaya cuenta que Langsuir fue una bella parturienta que dio a luz un niño muerto y atravesada por la pena se internó en el bosque y se convirtió en demonio. Pero la creencia más difundida invierte esta leyenda y dice que se convierte en Langsuir la mujer que muere al parir o poco después. Desde ese momento ronda las orillas de los ríos para robar su pesca a los pescadores desprevenidos y buscando niños para completar esa dieta. Dicen que su pelo largo le sirve para ocultar un orificio en su nuca por el que chupa la sangre de sus víctimas y que para evitar que una muerta en parto devenga un Langsuir hay que llenar su boca con bolitas de cristal para que no grite, poner huevos o piedras en sus axilas y clavar agujas en las palmas de sus manos para que no pueda mover sus brazos para volar y permanezca en su tumba. Polong y Pelesit. En la vasta demonología malaya, Polong y Pelesit se sitúan uno a cada extremo del ancho arco que va de lo anodino a lo absurdo. Pelesit practica la poco sorprendente y archiconocida técnica de la posesión. Se instala en el cuerpo de su víctima y desde allí la va vaciando de vida. La persona así poseída se va consumiendo en medio de intensos estados de delirios y en su debilitamiento es presa de toda enfermedad, infección o virus que se cruce por su camino hasta que muere. Desde los delirios producidos por el ataque de un Pelesit quizás haya surgido la bizarra y estrambótica figura del Polong. Este vampiro puede ser generado de la nada por cualquiera, mediante el simple trámite de asesinar a un hombre y embotellar algunos trozos de su cuerpo, usando esa siniestra botella para realizar un rito arcaico y secreto.
Azambozam. Hasta principios del siglo XX, África fue más una fascinación que un lugar. Hoy con el satélite y la red podemos ver en vivo la muerte de nativos por hambre y enfermedades fácilmente curables. Pero antes de la comunicación, África como el lejano oriente o lo que vagamente se denomina Arabia era uno de los nombres de lo desconocido y de lo fantástico. La imaginación era alimentada también por los relatos a menudo desmesurados de aventureros y exploradores. Que no podía suceder en el corazón del continente negro. Sucedían cosas fantásticas e increíbles, sí, como en cualquier otro sitio del mundo. África tenía también demonios, solo que los nombraba con otras palabras. Azambozam, por ejemplo, así se llamaba a un vampiro de apariencia casi humana, solo que sus dientes eran de hierro y sus extremidades inferiores garras en forma de gancho. Entre los Ashanti de Ghana meridional había dos versiones acerca del modus operandi del Azambozam. La primera quiere despertar el terror mediante una puesta en escena espectacular. El monstruo cuelga de sus pies gancho oculto en la copa de un árbol y quien tiene la desgracia de pasar o detenerse debajo es vertiginosamente absorbido hacia arriba por una fuerza invisible y asesinado en el acto. La segunda versión, el Azambozam chupa toda la sangre de su víctima mordiéndole el dedo pulgar, por simple y absurda, mucho más aterradora. El incubo. Como ya fue dicho, la historia escrita por Bram Stoker es la fuente única que alimentó la permanencia y desarrolló la presencia del vampiro en Occidente desde los últimos años del siglo XIX hasta los primeros del siglo XXI. Tantas historias y símbolos de la humanidad convergen y se resumen en este libro. Stoker, como cualquier autor de una obra universal, no supo lo que realmente escribió en lo que escribió, que la tarea de buscar analogías es fascinante e interminable. Si tomamos por ejemplo la imagen clásica del vampiro visitando cada noche a su víctima para hacerla secretamente suya, es difícil no relacionarla con el comportamiento de un incubo. El incubo, incubi en latín, succubae o sucubo, en versión femenina, era un demonio que de noche tras noche sometía sexualmente a su víctima. Estas historias florecieron entre los siglos XV y XVII, especialmente en Italia, donde se los llamaba folleto. El teólogo de Spina decía que estos entes se generaban a partir del olor y la esperma de hombres y mujeres durante la cópula. Y San Agustín determinó que eran como vampiros del semen. Lo recogían de los hombres adoptando la forma femenina de sucubos y lo introducían luego en las mujeres para, mediante esta suerte de temprana técnica de fertilización asistida, provocar nacimientos demoníacos. Quizá en la Edad Media los vieran con desprecio y rechazo extremos, pero hoy podemos reconocerle al incubo una función social. Servía como excusa para justificar inexplicables embarazos de bellas casadas o solteras vírgenes. En una sociedad muy cerrada y oprimida por las pautas morales de la religión, de hecho, resulta casi imposible hallar un caso documentado de un incubo que atacara a una mujer vieja y fea. Bernard Urwood, un importante investigador de estos temas, comentaba que un hombre del siglo XVI o XVII no hubiera tolerado la deshonra en su propio lecho marital. Pero si su mujer o su hija era violada por un demonio lascivo, el asunto, si bien lamentable, se podía soportar, aunque el demonio se pareciera tanto al párroco del pueblo. El espino y las alubias. Hasta tiempos muy recientes, muchos campesinos del Mediterráneo conservaban la costumbre de masticar hojas de espino para mantener alejados a los vampiros. La idea viene de la antigua Grecia y fue tomada por los romanos, quienes además agregaron un rito vital que se realizaba en el mes de mayo, en el que cada jefe de familia debía correr descalzo por todos los ambientes de la casa, haciendo el clásico y mítico signo de los cuernos con ambas manos y con la boca llena de alubias negras. Luego debía pasearse por la casa tirando las alubias hacia atrás por sobre sus hombros y repitiendo 9 veces: que con estas alubias me redima yo y los míos. Este rito devino en una célebre festividad comunitaria de la Roma imperial conocida como Lemuria o Lemurabilia, en contra de los espíritus malignos en general, y durante la cual se cerraban las tiendas y no se celebraban matrimonios, es decir, que no había comercio de ninguna clase. No es claro qué relación veían entre los comerciantes, los maridos y los vampiros. Las bruxas de Portugal. El nombre puede llamar a engaño, ya que en efecto se
Aswang. El archipiélago de las Filipinas se suma a la larga lista de lugares en los que es mejor desconfiar de las mujeres hermosas, o al menos ser objetivo. Si una muchacha de ensueño mira con marcado deseo a un correcto semicalvo y algo rollizo repartidor de correo privado, en especial los de uniforme con pantalón corto, este debe evaluar que las posibilidades de que ella no sea un vampiro son casi nulas. Si esto sucede a orillas del mar de Sulu o de la bahía de Manila, la muchacha en cuestión puede ser una Aswang. En efecto, este vampiro adopta durante el día el aspecto de una mujer bellísima, y desde que el primer reflejo del sol tiñe el rocío de la mañana hasta que el último se pierde allí donde el crepúsculo se funde a negro, el Aswang puede llevar la vida normal y corriente de cualquier ser humano. De hecho, aprovecha su facilidad para hacer relaciones o la desesperación de los hombres por tener relaciones con ella, para tener redes sociales que le aseguran una constante provisión de víctimas. Sale hacia amigos, se le puede invitar a pasear y algo más. Bajo el sol de una playa desierta hasta podría mantener un empleo. Pero al caer la noche todo cambia. Pájaros de espanto la conducen hacia sus predeterminadas víctimas. La bella mujer se ha convertido en demonio alado y de esas alas la toman las aves horrendas para trasladarla con un espectral sigilo en busca de la sangre que la alimenta. Dicen que ve recortada contra la luna la silueta de este grupo infame moviéndose como dentro de una cúpula de irreal silencio. Es más de lo que la razón puede tolerar. Los horrendos pájaros depositan al Swang directamente sobre el cuerpo de su víctima dormida que ella nunca despertará. Cuando el vampiro ha bebido hasta la última gota de sangre, su vientre se hincha tanto que su imagen vuelve a semejar a la de una mujer, ahora una embarazada. ¿Cómo reconocer a una Aswang? Un vampiro que durante el día vive bajo la forma de una mujer hermosa es una trampa mortal en la cual es difícil no caer. ¿Cómo resistirse a la invitación de una sonrisa que salta de ese rostro soñado para envolvernos el corazón en una red transparente de promesas y deseo? En el caso de una Aswang hay una posibilidad. Si sorprendes a una mujer lamiendo tu sombra, ella es un vampiro. Con esto evitarás morir en sus brazos, pero no mucho más. Se dice que si una Aswang lame la sombra a un hombre es porque percibió que la muerte se lo llevará muy pronto. Bueno chicos, con esta lectura y definición de las Aswang, terminamos por esta noche nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir. No olviden dejar sus sugerencias de lecturas en la cajita de comentarios, suscribirse a mi canal